We wanna, we wanna, Queremos resolver la desigualdad polinomial dada en forma factorizada. Resolver esto significa encontrar todos los x valores que satisfacen esta desigualdad. Queremos saber cuándo cuenta la cantidad x más 2x la cantidad x, 3 mayor que o igual 0. Para hacer esto encontraremos primero los valores x que hacen este producto igual 0, y luego usaremos esos valores para formar intervalos en la línea de números, y luego probaremos cada intervalo para ver qué intervalos satisfacen esta desigualdad. De nuevo, aunque tenemos una desigualdad aquí, el primer paso es establecer el lado izquierdo es igual a 0, y se resuelve para x, así queremos resolver la cantidad x más 2 cuadrada x la cantidad x, 3 igual 0. Bien, x más 2 es igual a 0 cuando x igual menos 2. Eso sería una solución a esta ecuación, porque el producto sería 0. Y luego x, 3 igual 0 cuando x igual 3, porque a sería este factor igual 0. Y por lo tanto este producto igual 0. Y porque estos dos x valores hacen este lado izquierdo igual 0, que satisfacería esta desigualdad. Estos dos valores son dos soluciones para esta desigualdad. La razón importante es que cuando trazamos estos puntos en la línea numérica para mostrar que son soluciones, plotaremos puntos cerrados en menos 2 y 3. Así que si es menos 2, tenemos un punto cerrado aquí, y si este es 3, tendremos un punto cerrado aquí. Si el símbolo de desigualdad es solo 0, entonces estos valores no serían parte de la solución, y plantearíamos los puntos abiertos en estos dos valores. Aviso al plotar estos dos puntos. Ahora tenemos tres intervalos: el intervalo a la izquierda, intervalo en el medio, intervalo a la derecha. Así que ahora vamos a elegir un valor de prueba en cada intervalo, y ver si satisface la desigualdad. Si satisface la desigualdad, entonces el intervalo es parte de la solución. Si no satisface la desigualdad, entonces el intervalo no es parte de la solución. Así que usemos los valores de prueba de, digamos, x igual menos 3 a la izquierda. Vamos a utilizar 0 hexanewtones el medio y utilice 4 a la derecha. Ahora vamos a realizar la sustitución en nuestra desigualdad. Cuando x igual menos 3 más 2 igual menos 1. Así tenemos menos 1 cuadrado. 3 igual menos 6. Queremos saber si esto es or igual 0. Bien, menos 1 cuadrado igual 1. Un x menos 6 igual menos 6. Menos 6 no es igual 0. Esto es falso. Lo que significa que el intervalo a la izquierda aquí es también falso, significa que no es parte de la solución. Ahora me mudo al próximo intervalo, y probaremos x igual 0. Si x igual 0 tenemos 2 cuadrados x menos 3 mayor que o igual 0. 2 cuadrados es 4. 4x menos 3 igual menos 12. Bien, menos 12 no es o igual 0, esto es falso. Este próximo intervalo aquí es también falso. Significado no es parte de la solución. Tenemos un valor de prueba más. Queremos probar x igual 4. Si x igual 4 tenemos 4 más 2 o 6 cuadrados. Y 4, 3 hexasiemens un mayor que or igual 0. 6 cuadrado es 36 por 1 es igual a 36. 36 hexasiemens mayor que or igual 0. Así que es verdadero. Así que x igual 4 hexasiemens verdadero, eso significa que este intervalo a la derecha es parte de la solución. Así que los x valores que satisfacen esta desigualdad es x igual menos 2 y x or igual 3. Así que este gráfico representa los x valores que satisfacen esta desigualdad. Pero también podemos decir x igual menos 2 o x o igual 3. Ahora vamos a discutir. ¿Cómo podríamos resolver este gráfico? Para determinar cuándo esta cantidad aquí es o igual 0, podemos determinar para cuál valor x f de x igual la cantidad x más 2 cuadrada x la cantidad x, 3 igual 0. Y eso ocurrirá cuando la función esté activada o por encima del eje x. Aviso como la función toca el eje x aquí en x igual menos 2. Y luego está en o sobre el eje x aquí cuando x es o igual 3. Así que estos x valores en naranja representan la solución a la desigualdad original. Tenemos x igual menos 2 y x es or igual 3.
Analizar un gráfico es una gran manera de resolver una desigualdad cuadrática o polinomial, o al menos como una manera de verificar nuestro trabajo. Este gráfico verifica que nuestra solución es correcta.